Bueno, nada más enfatizar ahora estos cambios cardiopulmonares que ya el doctor mencionó anteriormente, tener cuidado en el paciente isquémico, aquel paciente cardiópata. Cada vez vamos a estar metiendo más a cirugía, cada vez vamos a estar manejando más en el transoperatorio. Obviamente, todos esos cambios que ustedes ya conocen y reconocen tienen que ver mucho en cuanto a la función cardiopulmonar, pero sobre todo el énfasis que se debe hacer en el monitoreo, en la vigilancia. Hay muchos grupos que ahora enfatizan que para meter a un paciente con una cardiopatía y sobre todo cardiopatía isquémica debe entrar con una monitorización invasiva completa y están cada vez tratando de introducir el aspecto de la ecocardiografía transesofágica, que es una arma diagnóstica que debe manejar el anestesiólogo con un entrenamiento previo, pero nos va a dar una serie de evaluaciones y de vigilancia más estrecha en cuanto a la función cardíaca. Todos los artículos que he revisado últimamente en relación al manejo de anestesia para cirugía laparoscópica en el paciente cardiópata hablan ya de las mediciones que se debe hacer de la función cardíaca en forma global, en cuanto a la fracción de expulsión, en cuanto a la fracción de acortamiento, el gasto cardíaco per se, el índice cardíaco, pero si no se tiene esa arma diagnóstica, va a ser difícil asumir por la sola clínica que se tenga que establecer algún cambio en el manejo transoperatorio. Desde el volumen intravascular inicial hasta el uso de inotrópicos o vasoactivos que se deben utilizar o que se pretenden utilizar en el transoperatorio. Si no tenemos una base adecuada de evaluación, de una medición exacta, vamos a causar más problemas, hasta incluso suspender el procedimiento quirúrgico. En el momento de la inducción podemos ver, como señalaba el doctor Rodríguez Salinas, que pueden existir todos estos cambios, que existen de hecho, en relación a la posición per se, en relación al efecto farmacológico vasodilatador, por lo general el inotrópico negativo de todos los anestésicos. Y en segundo lugar, el ingreso del gas del CO2, que nos va a desencadenar una serie de respuestas adrenérgicas, en donde va a influir en el consumo de oxígeno miocárdico. Recordando, bueno, el aumento de las resistencias vasculares sistémicas, de las resistencias vasculares pulmonares, aumento de la presión. Esto ya es el primer cambio con disminución del gasto cardíaco hasta de un 50%. Esto en un corazón, en un paciente que tiene baja reserva cardiovascular, esto es prácticamente traducción si no de choque cardiogénico, pero sí de falla cardíaca aguda e insuficiencia cardíaca. En el primer momento de la inducción anestésica, sobre todo si también se acompaña de aumento de la poscarga y disminución de la precarga, aunque no haya mucha modificación en cuanto a la frecuencia cardíaca, pero sí en cuanto al aumento del consumo de oxígeno miocárdico. Todos esos factores mecánicos y neuromorales que se han estado estudiando últimamente, pues ya vienen desde hace algún tiempo, desde los trabajos clásicos en donde se trataba de minimizar o de bloquear esta respuesta con una premedicación adecuada. Recuerden ustedes el trabajo o varios trabajos que ha habido en relación a la clonidina para tratar de inhibir la respuesta de la vasopresina, la respuesta de la renina, la respuesta de la norepinefrina en estos pacientes. Muchos autores pensaban que era en relación a la sola respuesta de estrés, del estrés anestésico quirúrgico, pero bueno, es toda una respuesta neuromoral, ¿sí? Ya bien medida, bien establecida. Y sí hay trabajos bien protocolizados, con grupos de control, en donde se demuestra
que muchos de estos medicamentos agonistas alfa-2 pueden tener una influencia marcada, modificadora de la respuesta en el primer momento de la inducción y en el transoperatorio. Entonces, aparte de la infusión de líquido, de volumen y de otros inotrópicos, como yo mencionaba, pero la vasopresina se le ha establecido un papel importante en estas primeras respuestas. Y aquí, si hay suficiente precarga, por ejemplo, en donde menciona muchos artículos antes de la aplicación del neumoperitoneo, podemos evitar muchos de los cambios hemodinámicos. Esto implica, obviamente, una buena vigilancia y monitorización con PVC y en algunos pacientes a lo mejor con catéter intrapulmonar, para no tener el otro extremo del exceso de líquidos. Y tratar de llevar al paciente a esta situación de normalización de su gasto y de su índice cardíaco. Entonces, evaluar dentro de todo, no nada más el aspecto respiratorio, y al paciente tomarle nada más una presión arterial y hacerle algún interrogatorio sencillo de que si tiene o no padeció alguna cardiopatía isquémica o tiene algún dolor. No, hay que hacer en ese paciente cardiópata ya de alto riesgo, hacerle un poquito más énfasis, una evaluación más completa, probablemente incluso antes de meterlo a quirófano, si es una cirugía programada, mandarle a hacer un ecocardiograma. Incluso algunos pacientes pudieran ser un ecocardiograma con reto, con medicamento, con dobutamina, para ver el comportamiento de ese corazón, si fuera una prueba de esfuerzo. Es una recomendación que está haciendo clase B de evidencia, el Colegio, la American Heart, el Colegio Americano de Corazón. Aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía laparoscópica y que tienen una baja reserva cardiovascular, está indicado hacerle estudios, no nada más el electrocardiograma y una radiografía de tórax, porque finalmente es una forma parcial de ver la función cardíaca, sino hacerle un ecocardiograma y en muchos aspectos, en muchos casos, en muchos pacientes se tendría que infundir la dobutamina para que veamos nosotros el aumento de la frecuencia ventricular, ver si no hay algún cambio y vigilarlo estrechamente, como les decía al principio, con una ecocardiografía transesofágica. Obviamente el aumento de la presión intraabdominal va a tener repercusión inmediata en el aumento de la presión intratorácica. Todo esto, ustedes saben perfectamente, bueno, va a cambiar toda la relación ventilación-perfusión que ya conocemos. Por el simple hecho de que un paciente, de que una persona esté acostada, ya hay cambios. Agréguenle si es un paciente obeso con una restricción pulmonar, agreguemos el efecto relajante muscular y de los anestésicos, en donde hay hipomotilidad muscular ventilatoria, más el aumento de la presión abdominal e intratorácica. Se van haciendo cada vez más grandes los cortocircuitos. La relación ventilación-perfusión se va deteriorando. La capacidad residual funcional va disminuyendo y va cayendo importantemente. Obviamente eso no lo puede tolerar, ya no digamos un paciente neumópata, por supuesto, pero el paciente cardiópata isquémico definitivamente no tolera esos cambios tan bruscos, tan importantes, y ese es otro punto para que nosotros enfaticemos la vigilancia en el trans más estrecha. Incluso en estos pacientes, colocarles un catéter arterial probablemente sería también una forma de vigilar la tensión arterial media, y obviamente la gasometría que tenemos es digital, pero en determinado momento si tendríamos que tomar muestras para mandarlas y hacer una relación de contenido arterial y contenido venoso de oxígeno para tener una diferencia arterio-venosa de oxígeno, sería lo deseable. Entonces,
es una recomendación que también el paciente que se va a operar, que tiene una cardiopatía isquémica, deba de tener monitorización de forma invasiva. Entonces se enfatiza en la ecocardiografía transesofágica en tiempo real, ¿sí?, para estar más cerca, más cercano de los cambios que pueden suceder y poder modificar la evolución. Ya lo había mencionado el doctor anteriormente en cuanto a la posición de Trendelenburg, como hay cambios importantes por el retorno venoso. Y vuelvo a enfatizar, en aquel paciente que tiene disfunción diastólica, isquémico, no va a tolerar tampoco este reto, los cambios hemodinámicos. Entonces, por todos lados, cualquier posición, cualquier tipo de cirugía, el paciente cardiópata, que está bien establecido el manejo perioperatorio dado por la Asociación Americana de Anestesiólogos, enfatizándose más en la cirugía laparoscópica, debemos nosotros de tener una serie de evaluaciones todavía más precisas y no caer en la tentación de meter al paciente nada más con una vía periférica y ya. Probablemente tengamos entonces que tener una PVC, un catéter intrapulmonar, un catéter intraarterial y convencer al grupo quirúrgico de que debe haber una monitorización de ecocardiografía transesofágica. Esa respuesta hipertensiva también dada por generalmente el ingreso del gas en el primer momento de la cirugía, nos va a promover y va a facilitar más la aparición de arritmias. Obviamente la basculación que se hace del mediastino en el momento del aumento de la presión intraabdominal, que va a repercutir hacia la presión intratorácica, es motivo de que un miocardio irritado, como es el de cardiopatía isquémica, obviamente desencadena una serie de arritmias y sobre todo ventriculares, que son las más deleterias. Entonces también, por todos lados, en los primeros momentos del procedimiento quirúrgico, como estamos viendo, desde el punto de vista hemodinámico, respiratorio y en cuanto al capítulo de arritmias, el paciente cardiópata isquémico es más sensible, mucho más fácil de desencadenar una serie de complicaciones y debemos estar alertas y tener todo a la mano para combatir, para tratar de restablecer la función cardíaca inmediata. ¿Sí? Se desarrollan estas arritmias de forma temprana durante la insuflación. La mayoría son reversibles, pero no lo es en el paciente cardiópata. Es un terreno más sensible y pueden desencadenar extrasístoles, multifocales, taquicardia ventricular, hasta fibrilación ventricular. Obviamente hay otro tipo de causas, como el reflejo vagal, ¿sí? El mismo manejo anestésico, es una anestesia superficial, la ingesta previa de medicamentos de estos pacientes que generalmente están tomando vasodilatadores, nitritos, beta bloqueadores, van a modificar la respuesta y desafortunadamente a veces no nos damos cuenta. No podemos darnos cuenta porque esperamos que ese paciente taquicardice, que ese paciente tenga una respuesta hipertensiva. No va a poder hacer, va a ser imposible si está con medicamentos previos. Si tiene nitritos, si tiene beta bloqueadores, difícilmente va a responder con una frecuencia cardíaca elevada. Eso sumado a la baja reserva orgánica per se y a la disfunción diastólica que siempre corresponde a este tipo de cardiopatías. Entonces, por ningún motivo pensemos que si tenemos un paciente en el transoperatorio y veamos entre comillas que todo está estable, porque tiene una buena frecuencia cardíaca, porque no tiene una respuesta hipertensiva, que las cosas están bien,
probablemente esté sucediendo algo y no lo estemos detectando. Por eso los grupos estos que enfatizan mucho en meter a los pacientes con la ecocardiografía transesofágica tienen cada vez más apoyo y deberíamos nosotros en México, me parece que no hay un entrenamiento específico para anestesiólogos, pero bueno, se le llama al cardiólogo para que nos acompañe en el trance y podamos hacer el diagnóstico rápido, poder modificar la evolución. Como les mencionaba yo, bueno, todos estos grupos enfatizan en la necesidad de que entren con un ecocardiograma previo y, de ser posible, con un reto farmacológico, como si fuera una prueba de esfuerzo, sobre todo con dobutamina, que es la que más se utiliza, para poder nosotros precisar realmente los parámetros de función ventricular, fracción de eyección, fracción de acortamiento, y establecer el manejo inmediato en el transoperatorio. En conclusión, bueno, quise enfatizar únicamente en el paciente cardiopatía isquémica porque es el que más frecuentemente estamos viendo en nuestra práctica privada, práctica institucional, y no podemos darle la vuelta. Tenemos que meter al paciente, tenemos que manejarlo, ¿sí? Cada vez hay más, la población aumenta de los pacientes, pero la idea aquí es de que ustedes se lleven los conceptos de que es un paciente que determinadamente puede ser muy difícil. Si nosotros le evaluamos bien antes, podemos detectar rápidamente los cambios en el transoperatorio y poder evitar toda una serie de cambios, un infarto en el transoperatorio, edema de pulmón, cardiogénico, falla cardíaca, arritmias graves. Vamos a seguir con la presentación. El doctor Portela nos va a hablar del manejo del dolor en el posoperatorio.